que no cunda el pánico. Bien, ahí comenzó a grabar. Vamos a compartir pantalla y... ¿Dónde me quedó mi PowerPoint? Y empezamos entonces. Ahí ven, ¿no? La pantalla. Sí, sí. Muy bien. Entonces, les comentaba hace un ratito, ¿no? Hoy vamos a comenzar esta segunda unidad de nuestra materia. Así que presten atención, ¿sí? Porque personalmente es uno de mis temas favoritos, así que espero que les guste también a ustedes y que entiendan de qué se trata cuando uno habla de derivadas, ¿no? Y que no quede solamente en un cálculo que a veces uno no sabe muy bien quizás qué es lo que está haciendo y lo hace de forma mecánica, ¿no? Así que vamos a arrancar con esto. Entonces, vamos a ver hoy la idea o el concepto de lo que es la función derivada, de dónde viene, ¿sí?, el concepto de la derivada y qué significa. Para la próxima clase vamos a estar trabajando con la idea de función derivada y la interpretación geométrica que tiene. Vamos a hablar de la recta tangente que tiene que ver con las derivadas. Más adelante también vamos a ver esta propiedad que existe entre la derivada y la continuidad, ¿sí? Es muy interesante, pero visto desde lo que es la función de una sola variable, ¿sí? Ustedes cuando cursen Matemática 2, esta propiedad, ¿sí?, esta relación que existe entre la derivada y la continuidad se debilita cuando se hablan de funciones de dos variables, ¿está bien? Vamos a hablar de las derivadas inmediatas, vamos a hablar de las tablas de derivadas, ¿sí?, pero para más adelante. Y hoy vamos también a cerrar con el cálculo de las expresiones de la recta tangente y la recta normal, ¿sí? Ese es el plan, entonces, en líneas generales. En esta especie de resumen que nosotros tenemos acá faltan más cosas, ¿está bien? Porque es muy complejo lo que vamos a ver con respecto a las derivadas, a las aplicaciones que tiene la derivada. Entonces, haciendo un recuento general, ¿sí?, nosotros en la primera parte de la unidad 1, ¿sí?, estudiamos las generalidades de las funciones, ¿tá?, las particularidades que tienen, cómo se calcula el dominio, las imágenes, las raíces, los conjuntos de positividad, negatividad y demás. Luego empezamos a estudiar este primer concepto de límites, ¿no? La importancia de los límites laterales para determinar la existencia o no de un límite. Calculamos los límites de forma algebraica, hablamos de las indeterminaciones de los límites y cómo salvarla. Y después empezamos a estudiar una de las primeras aplicaciones de los límites. Esa primera aplicación fue la idea de continuidad de funciones, ¿está bien? Esa fue la primera vez donde aplicamos el límite en un concepto nuevo, que es para determinar si una función era o no continua. Y luego de ahí empezamos a trabajar con las funciones homográficas, que eran funciones discontinuas por definición, y calculamos sus asíntotas, ¿no? Vertical, horizontal, y bueno, les nombré que también existe la oblicua. Bien, en este concepto de derivadas, ¿sí?, vamos a ver una segunda aplicación del concepto de límites, y ahora van a ver por qué, ¿sí? Vamos a arrancar con una pequeña introducción antes de pasar al concepto de derivadas. Primero, para comenzar, vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que se llama una recta secante y una recta normal. Vamos a decir que una recta secante, sí, es aquella recta que va a cortar a una curva o a una función en más de un punto, ¿está bien?
en este caso esta recta, corta la curva en 3 puntos distintos. Por lo tanto, es una recta secante. En cambio, la recta tangente, como vemos en este caso, es una recta, ¿sí?, que vamos a decir que corta a la función en un punto, pero más que cortarla, es como que toca, ¿no?, a la función en ese punto, como que la recta pasa rozando, por decirlo de alguna forma, a la curva, ¿sí?, pasa rozando en un solo punto. Otra forma también de pensar a la recta tangente es como aquella recta que está apoyada sobre la curva, pero apoyada solamente en ese punto, ¿está bien? No hay otro punto más que ese. Entonces, la particularidad que tiene la recta tangente es que, volvemos con esta idea, ¿no? La recta y la curva van a tener este punto en común, pero la recta tangente no atraviesa a la recta por ese punto, sino que se mantiene por fuera de lo que es la curva, ¿está bien? Por fuera o por sobre la curva o por debajo de la curva, dependiendo de la forma que tenga. ¿Hasta acá se entiende la distinción entre recta secante y tangente? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esta pequeña distinción, vamos a arrancar a analizar el concepto de derivadas, ¿sí? Fíjense que arrancamos con estas dos ideas. Bien, vamos. Para meternos en el concepto de lo que es una derivada, vamos a hacerlo a partir de la interpretación geométrica, ¿sí? Quizás algo poco común, pero va a ayudar mucho para visualizar qué es lo que significa la derivada. Entonces, vamos a partir nosotros de considerar una función f de x, una función cualquiera, no importa. En este caso es esta curva verde que tenemos acá, ¿sí? Y además vamos a considerar un punto de x sub 0 que pertenece al dominio de esta función. En este caso, este es el punto x sub 0 que pertenece al dominio de nuestra función. Por otro lado, también vamos a considerar dos puntos, ¿sí?, que van a pertenecer a nuestra curva, a nuestra función f de x, que es el punto A y el punto B. En donde nosotros podemos ver acá en el gráfico que el punto A tiene su respectiva coordenada en x, x sub 0, y su respectiva coordenada en y, que va a ser y sub 0. Y el punto B es lo mismo, tiene su respectiva coordenada en x, x sub 1, y su su coordenada en y, que va a ser y sub 1. ¿Está bien? Entonces, tenemos los puntos A y B con sus respectivas coordenadas. ¿Está bien? Hasta acá, nada extraño, estamos diciendo cosas que ustedes ya conocen que funcionan de esta forma, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces, continuamos. Muy bien. Vamos a continuar con esto entonces. La pregunta es la siguiente. A partir de estos dos puntos, el punto A y el punto B, vamos a tratar de definir o de determinar la pendiente que va a tener esta recta, que como podemos ver es una recta secante a la curva, ¿está bien? Porque la recta esta corta a nuestra curva, a nuestra función, en el punto A y en el punto B. Por lo tanto, es una recta secante. Y si pensamos en la pendiente de esta función, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos de función lineal, cuando empezamos la cursada, la pendiente era ese movimiento, ¿está bien?, que hacíamos desde un punto para llegar a otro punto de la recta, ¿no? Entonces, en función de lo que nosotros tenemos acá, gráficamente vamos a ir haciendo unos ajustes, ¿sí?, en cuanto a lo que son las notaciones que aparecen acá, para poder determinar una expresión nueva que necesitamos. Miren lo siguiente. Primer cambio. En el punto A, ¿sí?, vamos a mantener la coordenada x sub 0, ¿sí?, como un punto genérico, un valor genérico de su dominio. Profe, disculpe, ¿puede volver 5 segundos para atrás? Ahí. No, digo a retomar, porque me perdí, perdón. No estaba diciendo nada nuevo, seguro, pero para agarrar bien el tema.
Ok. No, lo único que había dicho hasta ahora es que tenemos el punto A, el punto B con sus respectivas coordenadas, está bien, y tenemos esta recta que pasa por el punto A y el punto B, por lo tanto es una recta del tipo secante. Y la idea es tratar de encontrar una expresión que corresponda a la pendiente de esta recta secante. ¿Está bien? Entonces, para encontrar la pendiente o encontrar una expresión que voy a necesitar, vamos a hacerlo a partir de las escrituras que nosotros tenemos acá en el gráfico. ¿Está bien? Vamos a ir ajustando algunas cuestiones, pero las cosas que vamos a ir ajustando van a ver que tiene sentido. Vamos a arrancar con eso entonces. Primer ajuste. Les decía, en el punto A, ¿sí? Su coordenada en X, que era X sub 0, lo vamos a dejar tal cual está. ¿Está bien? Pero su coordenada en X, su coordenada en Y, ¿está bien? Que nosotros sabíamos que era Y sub 0, lo vamos a cambiar por F de X sub 0. ¿Está bien? Que en realidad esto tiene sentido porque nosotros cuando tenemos un valor en el dominio y queremos saber cuál es la imagen de ese valor, entonces, ¿qué es lo que hacemos? El X sub 0 lo evaluamos en la función, hacemos las cuentas y lo que nos da es el valor de la imagen, ¿sí o no? Entonces, si esto es X sub 0, su respectiva imagen según esta función va a ser F de X sub 0, ¿sí o no? Sí. Sí, profe, siempre y cuando le demos valor a f de x. Claro, claro, siempre y cuando evaluemos ciertos valores en f de x, ¿no? En este caso evaluamos a x sub 0, que nada, es un valor genérico en este momento, ¿sí? No importa, lo importante es que ustedes vayan siguiendo que si esto es x sub 0, su correspondiente imagen va a ser f de x sub 0, ¿está bien? ¿Vamos bien entonces hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, segundo ajuste, ¿qué es lo que aparece acá en el gráfico? Fíjense esto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos de... tratábamos de calcular la pendiente de una recta que pasaba por 2 puntos, ¿sí? Cuando estábamos en la primera parte de la materia, lo que hacíamos era calcular la diferencia entre las coordenadas en X y en Y de los puntos A y B que nosotros teníamos, ¿está bien? La diferencia entre X sub 0 y X sub 1, en este caso, va a ser este delta X que nosotros lo llamamos, ¿está bien? De esta forma, en donde delta para nosotros va a significar incremento. En este caso sería el incremento en X, ¿está bien? Es decir, si yo estoy en X sub 0, para llegar a X sub 1, tengo que incrementar cierta cantidad en delta X para llegar a este valor. Por ejemplo, si X sub 0 fuese 7 y delta X fuese 3, ¿cuánto sería X sub 1? ¿Cómo, profe, 3? No, ¿cómo dijo? No entendí. Si X sub 0 valiese 7 y el incremento en X fuese 3, ¿cuál es el valor de X sub 1? Es 10, sí. Tendría que ser 10, ¿no? Porque si a 7 le incremento 3, lo que me va a dar es 10. O lo que es lo mismo, la diferencia entre 10 y 7 me va a dar ese incremento en X, ¿está bien? Esa diferencia, o sea, en este caso 3. Me van siguiendo hasta acá, ¿verdad? Es como una fórmula, digamos. Sí, es una diferencia, o sea, es una resta entre las coordenadas y eso va a ser el delta X, ese incremento que hay, ¿se entiende? Claro, profe, pero si aumenta delta o incrementa delta X, también hay una diferencia con f de X de Y, digamos, del dominio, de la imagen, perdón. Claro, sí, seguro que sí, seguro, sí. Ahora vamos a ver cómo ajustamos este valor de acá para ver qué es lo que sucede acá en la imagen del punto B, ¿sí? Y vamos a eso. Entonces, sabiendo que la diferencia entre las coordenadas en X es este incremento, este delta X, entonces a X sub 1 lo puedo escribir de otra forma, que es la siguiente, ¿sí? Es decir, en vez de poner X sub 1, ¿no puedo poner directamente X sub 0 más delta X? ¿Tiene sentido esto que estamos poniendo acá? Claro. Sí. Tiene sentido, ¿no? Si lo vemos desde el ejemplo numérico que les di hace un ratito, nosotros decíamos que
x sub 0 valía 7 y el incremento valía 3, y eso nos daba 10. Bueno, a 10 lo puedo pensar como 7 más 3, que es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, si el punto B ahora va a tener coordenada en x, en vez de x sub 1, voy a tener su expresión equivalente como x sub 0 más delta x, su respectiva imagen, ¿cuál va a ser? Y f de ese valor, o sea, x sub 0 más delta x. ¿Está bien? O sea, fíjense que fuimos ajustando las cosas que están acá en el gráfico a partir de interpretar qué significaba el delta x, ¿no? Que era ese incremento. ¿Está bien? ¿Se entiende estos ajustes que hicimos, verdad? Claro, puede ser f de x sub 0 más delta x o f de x sub 1. Exactamente. Las dos serían equivalentes, ¿no? O sea, es Entonces, como reemplazar x por y o algo así. sí, en realidad estamos reemplazando el x sub 1, ¿está bien? En función de lo que sería x sub 0. ¿Está bien? Que es este valor más el delta x que me va a dar esa coordenada x sub 1. ¿Está bien? Entonces, el punto A me va a quedar expresado como x sub 0 y su respectiva imagen, o sea, f de x sub 0, y el punto B me queda expresado como, en vez de x sub 1, ahora lo pienso como x sub 0 más delta x, y en vez de y sub 1, bueno, la imagen de todo esto, ¿no? F de x sub 0 más delta x. ¿Se entiende? Sí. Tiene sentido, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Sí, ve que es como que da, digamos, delta x más, perdón, x sub 0 más delta x, pero suma, digamos, lo que es x sub 0 más el delta x sobre la imagen. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Va muy bien entonces, ¿verdad? Entonces, teniendo estos ajustes, ¿sí? En las abscisas y en las ordenadas, vamos a empezar lo siguiente. Nosotros sabemos que si yo tengo esta recta secante, ¿está bien? Nosotros sabemos que si hacemos la diferencia entre las coordenadas en x, obtenemos el incremento en x. Y si hacemos la diferencia entre las imágenes, lo que obtenemos es el incremento en y. ¿Está bien? Que esto que nosotros tenemos marcado acá en rojo, en definitiva, es la pendiente de esa recta secante. ¿Está bien? Si yo quiero ir del punto A hacia el punto B, ¿qué es lo que hago? Voy a avanzar cierto incremento en X y después voy a subir cierto incremento en Y. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso, no? Esto que les estoy marcando era el movimiento de la pendiente de una recta. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si recordamos, ¿sí? La pendiente de una recta, que se acuerdan que se llamaba M, lo podíamos generalizar de esta forma, ¿está bien? El incremento en Y sobre el incremento en X, donde el número del denominador nos decía cuánto avanzábamos hacia la derecha de forma horizontal y el número del numerador nos decía cuánto subíamos de forma vertical, si era positivo, o bajábamos si era negativo, ¿no? Entonces, esto que nosotros teníamos acá es lo que se llamaba el cociente incremental. ¿Está bien? Es un cociente porque es una división e incremental porque es una división entre incrementos. Incremento en Y, incremento en X. Entonces, a partir de esto, y en función de lo que nosotros tenemos acá en el gráfico, vamos a poder sustituir lo que sería delta Y. Delta X lo voy a dejar como está. Pero delta Y sí lo voy a poder modificar en función de los datos que tenemos acá en el eje X, perdón, en el eje Y, ¿sí? Delta Y, nosotros sabemos que es la diferencia entre las imágenes, entre las coordenadas en Y. O sea que delta Y lo puedo escribir como f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, ¿sí o no? Me quedaría expresado así. Ah, creí que quedaba como el B, al revés. ¿Van siguiendo la idea? Profe, entonces delta I sería ponerle con números, sería 7 más 3 menos 3, ¿no?
No, la parte del 7 más 3 lo analizamos acá en lo que era en el eje X, ¿está bien? Pero en 7 el eje Y con números, ¿cómo sería? y Claro, en el el delta eje X. Y. Y es que depende, no sé, si f de x sub 0 fuese 5 y el delta I fuese 4, ¿está bien? Esta imagen, ¿cuánto sería? Bueno. 5 más 4 me daría 9. O sea, es la misma idea, ¿está bien? Si yo hago esta diferencia, ¿está bien? Entre esto y esto lo que me da es el incremento que hay entre esas ordenadas, ¿está bien? Entre esta ordenada y esta ordenada. Entonces, para saber esa diferencia, voy a restar esto, que es un número más grande, menos este número, que es más chiquito. ¿Está bien? Y entonces lo que me da es esta diferencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se sigue? Entonces, esto que nosotros tenemos acá, mis pequeños saltamontes, esto que nosotros tenemos acá, es la pendiente de esta recta secante. ¿Está bien? En realidad la recta es esta, la pendiente es esta, pero en función de los datos que fuimos analizando acá, ¿sí? Esta es otra forma de expresar esta pendiente de la recta secante. Entonces yo les voy a hacer una pregunta ahora, ¿sí? Por el momento dejamos el análisis hasta acá y ahora piensen lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que sucedería si el punto B se empieza a trasladar sobre la curva, ¿está bien? Y se empieza a acercar cada vez más y cada vez más hacia el punto A? ¿Qué es lo que va a pasar con esa recta? Va a tender a un, ¿cómo se llama eso? Cero. A ver. Infinitésimo. Bueno, Sería la recta tangente. me simpatiza la idea del infinitésimo, pero ahora vamos a ver por qué. A ver. Claro, porque dice que se empieza a acercar cada vez más, pero como que nunca llega a ser A. B nunca llega a ser A. Bueno, ok. Yo dije igual que B se va a ir aproximando cada vez más. No dije si llega justo a valer A o no, pero no importa. La pregunta es, si B se aproxima cada vez más hacia el punto A, ¿qué va a pasar con esta recta? Que es acá, es secante, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería? Se Y va ¿Empieza a a ser decrecer? tangente. No sé si decrecer, porque en realidad no importa mucho esa idea, sino que, ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que va a dejar de tocar en dos Pasaría puntos y va a empezar a a ser tocar en uno tangente. solo. Hablaron todos juntos, pero creo que la idea está. La recta esa tendería a ser... Tendería a ser recta tangente. Exacto, miren esto. Ahí les dejo, así voy leyendo el chat, ¿está bien? En esta representación tenemos lo mismo que está en el Power, ¿está bien? Claro, Sergio, claro, así mismo, exactamente. Perdón, estaba leyendo el comentario anterior. Bien, bueno. Entonces, esta es la función que nosotros tenemos, no importa qué funciones, no viene el caso. Y tenemos los dos puntos A y B que pertenecen a la función y la recta AB, vamos a llamarla así, que es secante a nuestra curva. Entonces, la pregunta era, ¿qué sucedía si el punto B empieza a acercarse cada vez más hacia el punto A? ¿Sí? De los dos incrementos que nosotros tenemos, el incremento en Y y el incremento en X, el que yo voy a empezar a modificar su longitud, ¿está bien? Es del incremento en X usando este comando que se llama deslizador, ¿está bien? Fíjense que si yo al deslizador le doy valores más grandes, este segmento, ¿sí? Que es el delta X, va a incrementar su longitud, ¿está bien? Entonces, si yo empiezo a achicar su longitud, eso va a provocar que el punto B empiece a acercarse cada vez más hacia el punto A. ¿Está bien? Fíjense cómo se acerca, ¿no? Ah, sería tangente entonces. Exacto. Esa es la idea.
bien? Entonces, el delta X, ¿sí? A medida que tome valores cada vez más pequeños, vamos a provocar que el punto B se aproxime cada vez más hacia el punto A, y entonces esta recta que originalmente era secante, ahora en este punto va a convertirse en tangente. ¿Sí? Y eso, mis queridos saltamontes, es el concepto de derivadas. ¿No es un flash todo esto? Es un re flash. Una pregunta. Flash. Sí, yo me emociono mucho. Cuando B, perdón, se acerca al punto A, se va disminuyendo lo que sería delta X. B no llega a ser nunca A porque si no sería una recta tangente, ¿no? O sea, se aproximaría, no sé, infinito, no sé, casi cero sería, pero nunca sería, o sea, seguiríamos conservando los puntos A y B, que los dos tendrían a no sé, A juntarse mucho. a f de x sub 0, ponele. Claro. Claro, los dos puntos, ¿está bien? El punto A va a tender a acercarse lo más próximo posible hacia el punto A y esta recta sería tangente en este punto, ¿sí? Pero lo mismo, ¿está bien? Este delta X no puede valer 0 estricto, porque en el momento que valiese 0, está bien, esa recta secante sería tangente de forma estricta, ¿está bien? Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos analizando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a partir de esto? Entonces, este delta X que está en el denominador no puede ser 0, pero sí puede tender a 0, ¿se entiende? Porque la idea es que este delta X tome valores cada vez más próximos a 0, o sea, tome valores infinitésimos. Entonces, mientras más pequeño sea, entonces nuestra recta va a terminar siendo tangente en ese punto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar con las derivadas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ahora, consulta sin saber. Si es tangente, ¿puede ser secante al revés? Si es tangente. ¿Puede volverse secante? No. Y sí, pero en ese caso el delta X no tendería Ahí, a un valor pequeño. el delta I tendería a 0 para que sea secante. Fíjate ahí, ¿no? Si el delta X yo hago que tome valores más grandes, nada, la recta va a seguir siendo secante, no hay ningún problema con eso. La cuestión acá está en que yo necesito que el delta X se haga lo más pequeño posible para que esa recta secante sea tangente, ¿se entiende? Entonces, retomamos acá. Entonces, ¿qué sucede si el punto B se aproxima cada vez más hacia el punto A? La recta secante va a tender a ser tangente en el punto X sub 0. ¿Está bien? Esto es lo que habíamos charlado hace un ratito y estábamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de esto, lo que estamos diciendo es que en este tema necesitamos, ¿sí?, que aparezca un límite. ¿Está bien? Porque nosotros necesitamos que el delta X se haga lo más pequeño posible. Entonces, eso implica que yo tengo que aplicar un límite, ¿está bien?, para cuando delta X tiende a 0 de esa pendiente de la recta secante. Entonces, si a la pendiente de la recta secante, que era esta expresión en la que nosotros habíamos encontrado, le aplicamos el límite para cuando delta X tiende a 0, ¿está bien? Lo que vamos a obtener cuando le aplicamos el límite a esta expresión es lo que se llama la derivada de la función en X sub 0, ¿sí? F' de X sub 0. Es decir, esto, mis pequeños amigos, esto es la derivada. Esto es el concepto de la derivada. Es decir, ¿a qué vamos con todo esto? Esto que nosotros tenemos acá, que originalmente era la pendiente de la recta secante, cuando nosotros le aplicamos el límite, va a seguir siendo una pendiente, pero ahora va a ser la pendiente de ¿qué cosa?
¿De qué tipo de recta? ¿De la recta qué? Tangente. De la recta tangente, ¿está bien? Acá, si esto no estuviese el límite, sería la pendiente de la recta secante, pero con el límite aplicado a esta pendiente, ahora todo esto se va a convertir en la pendiente de la recta tangente en x sub 0. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada va a ser el cálculo de la pendiente de la recta tangente a una función en un valor x sub 0 de su dominio, ¿sí? Esa sería la definición de lo que es la derivada. ¿Se entiende? Otra vez. Profe, repita. Lo quiero anotar. La derivada es el cálculo de la pendiente de la recta tangente a una función en un valor x sub 0 de su dominio. Profe, esto es pregunta de final, ponele. Y yo suelo preguntarlo en el final, aunque igual durante toda la cursada siempre estoy preguntando, ¿se acuerdan que era la pendiente, la derivada? ¿Se acuerdan que era la derivada? Sí, todo el tiempo la pregunto igual. Mientras vayan respondiendo voy completando lo que acaba de decir porque no llegué a copiar todo. Igual está grabada la clase, así que después lo pueden volver a escuchar. ¿Está bien? Pero la derivada, en definitiva, es eso, ¿sí? Es el cálculo de la pendiente de una recta tangente a una función determinada en algún valor de su dominio, ¿sí? Que en este caso para nosotros va a ser x sub 0. ¿Está bien? Entonces, este concepto nuevo, ¿sí? Que es la derivada, a nosotros nos va a permitir más adelante, cuando analicemos sus aplicaciones, analizar distintos tipos de características que van a tener las funciones que sin este concepto no podemos determinar, ¿se entiende? Igual esto lo vamos a ver más adelante, pero al menos vamos a arrancar con esta idea. Vamos a ver un ejemplo numérico de cómo funciona esto. Vamos a calcular la derivada de esta función, que es una función cuadrática, en este valor de su dominio, en x sub 0 igual a 2. Gráficamente, esta función, ¿sí? 2x cuadrado menos 5x menos 1, es esta curva que tenemos acá, es esta parábola. Y el punto que tenemos marcado acá es el punto de tangencia, ¿sí? Que este punto tiene coordenadas, en este caso, 2 para x y menos 3 para lo que es y. ¿Está bien? Su coordenada en x y su coordenada en y. Es decir, este punto, que en el ejemplo de la definición de derivada era el punto A, ¿se acuerdan? Este va a ser el punto de tangencia, ¿se entiende? Entonces, vamos a tomar la definición de derivadas, que es este que nosotros tenemos acá. El único cambio que hicimos es que, en vez de poner x sub 0, que estamos poniendo 2, ¿está bien? F' de 2, f de 2 más delta de x menos f de 2. ¿Está bien? Porque es el x sub 0 donde vamos a calcular la derivada. ¿Todos de acuerdo hasta acá, verdad? Sí, profe, los puntos que puso 2 y menos 3, esos están dados ahí. No es, en el caso del ejercicio, no sabemos el punto o está tomado el igual a 2. No, el ejercicio te lo está dando. Vos vas a calcular la derivada en este x sub 0. ¿Está bien? Ahora, gráficamente, si x sub 0 es este valor, su correspondiente imagen tiene que ser menos 3. Ahora, ¿cómo yo sé que la imagen es menos 3? ¿Cómo sabemos eso? Porque ponemos en valor a f de x. Ah, ahí va. Bhaskara. No hace falta Bhaskara. Bhaskara para las raíces de la función, nada que ver. Si yo quiero saber la imagen de 2, evalúo a 2 en esta función, ¿no? A la x le doy el valor de 2, hago las cuentas y van a ver que les va a dar menos 3. Claro, sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el caso de que ustedes no tengan el gráfico, igualmente pueden saber cuáles van a ser las coordenadas del punto de tangencia. ¿Se entiende? No hace falta tener el gráfico. El gráfico a veces les va a dar una idea en realidad del tipo de signo que tiene que tener la
el valor de la derivada que ustedes calculan, pero más que eso no, ¿sí? Hasta acá me van siguiendo, ¿no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, tenemos la definición de derivadas. Sí, lo que vamos a hacer en un pequeño cálculo auxiliar, vamos a trabajar con el primer término del numerador, o sea, este f de 2 más delta x. ¿Está bien? F de 2 más delta x. Entonces, vamos a evaluar en nuestra función este binomio que tenemos acá, que es 2 más delta x. Vieron recién que estábamos hablando de cómo sabemos cuál es la ordenada de, o lo que es lo mismo, la imagen de un valor de x del dominio. Bueno, ¿qué hacemos? Ese valor lo evaluamos en la función en cada lugar donde se encuentra la x, ¿no? Le doy el valor ese. En este caso, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de poner un valor numérico, lo que voy a estar evaluando es un binomio. Es este 2 más delta x, ¿está bien? Entonces, 2 más delta x evaluado en mi función nos quedaría de esta forma. ¿Está bien? El primer término, 2 por x al cuadrado, me quedaría de esta forma. 2 por 2 más delta x al cuadrado. Segundo término, menos 5x, menos 5 por 2 más delta x. Y luego el último término, que es menos 1. ¿Sí o no? ¿Se sigue la estructura? Sí, profe, está aplicando lo de la fórmula, ¿no? Está reemplazando las X, como Claro, lo que se reemplaza son las x, pero por el binomio este que nosotros tenemos acá. 2 más delta x. Se evalúa todo junto dentro de la función. ¿Está bien? Ah, entiendo. O sea que f de x está reemplazado por ese binomio. Claro, claro. Si yo quiero, acá nosotros lo que estamos haciendo era, cuando queríamos saber cuál era la segunda coordenada del punto de tangencia, si x sub 0 vale 2, bueno, calculo f de 2 y a la x le doy el valor de 2. Pero ahora yo quiero evaluar f de 2 más delta x. Bueno, ese binomio lo meto dentro de la función y me queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar algebraicamente con esta expresión. En el primer término, ¿sí? Si se fijan, tenemos un cuadrado de binomio. ¿Está bien? Vamos a desarrollar ese cuadrado de binomio y en el segundo término vamos a distribuir este menos 5 en este paréntesis. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Se acuerdan que cuando ustedes tienen un cuadrado de un binomio, una forma sencilla para hacerlo era considerar al primer término llamarlo A, al segundo término llamarlo B y usar esta formulita que era A cuadrado más 2 por A por B más B cuadrado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no, gente? Del cuadrado de un binomio. Sí, profe, sí, sí. Ah, está bien, está bien. Sí, Entonces, pero estamos copiando. ah, está bien, está bien. Yo me estoy macheteando también mientras explica. Está bien, está bien. Pero vayan hablándome mientras no me dejen solo. Entonces, si nosotros desarrollamos este cuadrado de binomio, nos queda todo esto que está acá, ¿no? A cuadrado, 2 al cuadrado es 4, más 2 por A por B, en este caso nos quedaría 4 delta X, más B al cuadrado nos quedaría delta X al cuadrado. En el segundo término, distribuimos el 5, acá tengan cuidado porque es un 5 negativo, menos 5 por 2 es menos 10, y menos 5 por delta X, menos 5 delta X, y el último término que queda tal cual está porque no lo modificamos, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo entonces? Sí. Bien, entonces, en el primer término, que es lo único que nos queda por hacer, vamos a distribuir este 2 en estos tres términos y operar términos semejantes, ¿está bien? Nos quedaría como resultado final esta expresión. Vamos a ver por qué. 2 por delta x al cuadrado me va a dar 2 delta x al cuadrado, ¿está bien? Porque no hay otro término con delta x al cuadrado, es un solo término, es este que está acá. Ahora hacemos 2 por 4 delta x, eso nos va a dar un total de 8 delta x. Y eso lo voy a poder operar con el menos 5 delta x, porque como son semejantes los puedo operar, ¿no?
8 delta x menos 5 delta x nos va a dar 3 delta x. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Y por último, 2 por 4 son 8, ¿está bien? 8 menos 10 son menos 2, menos el último 1 me da, como resultado final, menos 3. Entonces, el primer término de la definición derivada, f de 2 más delta x, lo que nos da por resultado es esto que está acá. 2 delta x al cuadrado más 3 delta menos 3. Sigamos con la definición de la derivada. Tenemos menos, ¿sí? Este menos nunca cambia, porque viene de la definición de derivada, ¿está bien? Eso siempre va a quedar así. Menos f de 2. ¿F de 2 cuánto era? ¿Cuánto es la imagen de 2? Menos 3. Menos 3. Menos 3, exactamente. Ahora, algebraicamente, habiendo llegado a este paso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Es simplificar los menos 3? Bien, ¿por qué? Porque menos 3 menos menos 3 es menos 3 más 3. Exacto, ¿no? En el último término, al tener menos por menos, este 3 va a quedar positivo, entonces este 3 negativo con un 3 positivo, en definitiva, se anulan, se hacen 0. Así que en definitiva me queda esto, ¿sí o no? Y acá les doy un tip. Siempre se tiene que anular los términos que sean coeficientes independientes, ¿está bien? Como en este caso. Este menos 3 se tiene que anular con otro valor, ¿sí? Si no se les anula, tienen que revisar las cuentas, ¿está bien? Pero siempre tiene que dar 0 los valores que queden independientes, ¿está bien? O Entonces, sea, que sí, tiene que darte el auxiliar, el cálculo auxiliar tiene que darte el término independiente igual que la imagen. exacto. Si lo queremos ver así, sí. Así es. Está bien para revisar si no te da y hiciste algo mal en el binomio o si tenés que hacer un Claro, en trinomio. algún lado hay un pequeño error, exactamente. Sí. Ok. Así que como tip les tiro esa. Igual ahora les voy a dar otro, ¿eh? Atentis. Entonces, nos queda el límite para cuando delta de x tiende a 0 de esta expresión, ¿sí? Ya mucho más resumida, de donde si nosotros evaluamos el valor al que tiende el delta en esta expresión, obviamente nos va a quedar 0 sobre 0, ¿no? Porque tendríamos 0 al cuadrado, que es 0, 2 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, 0 más 0 es 0, y el delta si tiende a 0 nos queda 0, 0 sobre 0, ¿sí o no? Sí, profe. Profe, ahí no podemos simplificar delta x. Bueno, la idea es simplificar el delta x, pero cuidado con cómo lo van a hacer. ¿Está bien? Ojo. ¿Por qué? Porque llegado a este paso, la idea es salvar esta indeterminación. ¿Está bien? Y acá viene el otro tip. Cuando ustedes llegan a este paso, ¿sí? Para salvar esta indeterminación casi siempre se usa el factor común. Si ustedes se fijan, la expresión que nos queda en el numerador, estos dos términos que resultaron, los dos tienen como factor común, valga la redundancia, tienen el delta x, es lo que comparten. Entonces voy a poder sacar el delta x como factor común. ¿Se entiende? Entonces, 2 delta cuadrado dividido delta x es 2 deltas. Y 3 delta x dividido delta x es 3. Entonces nos queda de esta forma, ¿sí o no? Ah, profe, está bien. Yo pensé que tenía que hacer, volver a repetir como hacíamos los ejercicios anteriores de poner 2 El delta x conjugado. cuadrado, acá el conjugado sobre el de mayor exponente. No, porque el delta x Claro, en este caso tiende a en 0. este caso lo salvamos con Factor común. Con factor común, claro. Si el delta estuviese tendiendo al infinito, ahí sí tengo que dividir por el de mayor exponente. ¿Está bien? Pero acá tiende a 0. Ojo con esos errores, que creo que yo se los dije en su momento. Tengan cuidado
Todo depende cómo van a resolver el ejercicio dependiendo a qué valor esté tendiendo la variable. ¿Está bien? En este caso, nuestro delta tiende a 0, entonces para salvar esta indeterminación podemos sacar factor común. ¿Está bien? Casi metí la pata. Está bien. Estamos aprendiendo, así que es válido todavía. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Una vez que nosotros sacamos factor común, alegremente, ahora sí puedo simplificar los deltas, ¿sí? Ojo cómo simplifican ese delta, porque si no, estamos al horno. Nos queda esto, ¿no? Límite para cuando delta tiende a 0 de 2 delta x más 3. Acá, si nosotros volvemos a evaluar el valor al que tiene el delta, que en este caso es 0, nos queda que 2 por 0 es 0 y 0 más 3 es 3. Y esta es la derivada de esta función en este punto de su dominio. ¿Qué era este 3? A ver si se acuerdan. Positividad, negatividad. ¿Cuándo era el recuperatorio del primer parcial? Vamos, gente, ¿qué era la derivada? Conceptualmente, ¿qué era el cálculo de la derivada? ¿Qué calculábamos? La pendiente. La tangente. La pendiente de La pendiente de la recta tangente. tangente a una función en algún valor de su dominio. Bueno, en este caso sería este valor va a ser la pendiente de la recta tangente que va a pasar por el punto por este punto de tangencia, ¿no? El punto 2 menos 3. ¿Está bien? Entonces, la recta tangente que va a pasar por acá va a tener pendiente 3. ¿Se entiende? Igual a 3. Entonces, con este cálculo maravilloso, pudimos calcular la pendiente que va a pasar por este punto. Entonces ahora vamos a calcular la expresión de esa recta tangente, ¿sí? Y vamos a retomar algunas ideas de la primera parte de la materia. Vamos a por ello. Espere. El límite de delta x tendiendo a infinito de 2 delta x más 3 es igual a 3, ¿no? Tendiendo a 0, ¿eh? Sí, perdón, teniendo a 0. Okay. Y con eso llegamos a ¿qué? Ahí me perdí. Y a que 3 es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto de tangencia 2 menos 3, por acá. Su pendiente es 3. La recta va a tocar el 3 de x. No. Esta es la pendiente de la recta tangente. La pendiente era la inclinación que iba a tener esa recta. No tiene nada que ver dónde corta al eje X. Si yo tengo que hablar del valor donde corta el eje X, tengo que hablar de una raíz de la función. Pero yo acá estoy diciendo que este 3 es la pendiente de la recta. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Pero no estamos en menos 3 ahí. Sí, pero a ver, este menos 3 corresponde a la imagen del punto x sub 0 donde yo estoy calculando la derivada de la función. Es este valor. El punto de tangencia, ¿está bien? Donde va a pasar la recta tangente va a ser por este punto, por el punto 2 menos 3. Estas son las coordenadas del punto de tangencia. Y esto es la pendiente de la recta tangente que va a pasar por ese punto. Son dos cosas distintas, ¿está bien? Sí. Entonces vamos a ver la expresión ahora de esa recta tangente. Como es una recta, obviamente va a tener forma de función lineal, m por x más b. ¿Está bien? M es la pendiente y B era la ordenada del origen. La distinción que estamos poniendo acá es que estamos usando un sub t para indicar que estamos hablando de la tangente. Y con lo que acabamos de usar recién con la derivada, lo que estamos obteniendo de esta expresión es el valor de la pendiente, que en este caso es 3. ¿Está bien? O sea que hasta el momento yo sé que la escritura de la función, de la recta tangente es 3x más b. Lo que me falta es el saber el valor de su ordenada al origen. Y para eso vamos a usar las coordenadas del punto de tangencia. ¿Se acuerdan que podíamos hacer eso, no? Eso le iba a preguntar, profe. Podíamos tomar de cualquiera de los valores que era ante A o B, lógicamente para reemplazarlo por la X. Claro, cuando nosotros arrancamos la materia y calculamos la expresión de una recta que pasaba por 2 puntos, podíamos usar cualquiera de los dos.
En este caso, como estamos hablando de una recta tangente en un solo punto de tangencia, voy a usar las coordenadas de ese punto, ¿no? Para calcular la ordenada. Entonces, si nosotros sabemos que el punto de tangencia es 2 menos 3, entonces tomamos sus coordenadas y los reemplazamos en la escritura general, ¿no? La coordenada en y es menos 3, ubicado en la coordenada en y la coordenada 2 de x ubicada en la coordenada en x, ¿está bien? Entonces, 3 por 2 son 6, este 6 que es positivo pasa restando, menos 3 menos 6 es menos 9. O sea que menos 9 es el valor de la ordenada origen. Por lo tanto, la expresión de la función lineal que va a representar nuestra recta tangente es esta que tenemos acá, 3x menos 9. ¿Está bien? Gráficamente sería esta expresión que nosotros tenemos acá. Tenemos la curva, ¿está bien? Nuestra función f de x, y tenemos nuestra función, nuestra recta, ¿está bien? Que es tangente a la curva en este punto. Donde vemos que... Profe, ahí estaba lo que comentó el compañero anterior, por dónde pasaba el punto 3 y en todo caso al menos 9. Claro. A eso era lo que yo me refería, pero no. O sea, me salté un paso, le erré. O sea, que pase por 3 fue solo una coincidencia, digamos. Ahí va. Que pase por 3 en este caso es una coincidencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo que nosotros calculamos con la derivada es una pendiente, y esa pendiente lo que nos indicaba era el tipo de inclinación que tiene la recta. ¿Está bien? Pero no tiene nada que ver con el valor o el punto donde la recta va a cortar al eje X. Porque si yo quiero saber eso, tengo que calcular en todo caso la raíz de esa función. Y en este caso a mí no me está interesando, sino que sí es coincidencia de que pase justo por ese punto, ¿está bien? Pero no es la raíz lo que estamos calculando, ¿está bien? Fíjense, en este caso, la ordenada de esta recta, de nuestra recta tangente, es menos 9, es decir que la función corta acá. Y la pendiente es 3. ¿Se acuerdan que el denominador, en este caso si no hay ningún número, se sobreentiende que hay un 1? O sea que desde menos 9 marco la pendiente. Avanzo 1 y subo 3. 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 ¿Se entiende? Eso es lo que calculamos con la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ah, profe, está bueno. ¿Sí? Claro que está bueno. Claro que está bueno. Pero, profe, no entendía lo que era la pendiente. Va, no es que no entendía, sino que digo, ¿la qué? Bueno, pero ¿se acuerdan ahora que la pendiente es el movimiento, ¿no? La inclinación que va a tener esa recta, ¿está bien? Entonces, bien, ahora que ya vimos cómo se calcula la pendiente de la recta tangente con el concepto de derivadas y vimos cómo, usando las coordenadas del punto de tangencia, podemos encontrar la expresión que va a tener esta recta tangente, también podemos calcular entonces la expresión de lo que se llama recta normal, ¿sí? La recta normal lo que tiene, por definición, es una recta perpendicular a la recta tangente. Es decir, si yo quiero calcular la expresión de la recta normal, nosotros si ya calculamos con la derivada la pendiente de la recta tangente, la recta normal para que sea perpendicular, ¿cómo tiene que ser su pendiente? ¿Cómo tenía que ser? Negativa. Opuesta, ¿y qué más? Opuesta. Como girada, ¿no? Era un tercio, ahí en total, menos un tercio sería. Opuesta e inversa, ¿no? Ahí está, eso. Se daba vuelta la fracción. Entonces, por eso les digo, cuando uno calcula de alguna forma, ¿no? Lo que es la pendiente de la recta tangente, también de alguna forma ya sabemos cuál es la pendiente de la recta normal. Entonces, en este caso, si la pendiente de mi recta tangente es 3 positivo, la pendiente de la recta tangente va a ser menos un tercio. ¿Está bien? Entonces, también, usando el mismo punto de tangencia, evaluando las coordenadas x, y, también de la misma forma que hicimos antes, calculamos la ordenada de esta recta normal, ¿no?
Entonces, menos 1/3 por 2, menos 2/3, que van a pasar sumando. Menos 3 más 2/3 me va a dar menos 7/3. Por lo tanto, la expresión de la recta normal en este caso va a ser menos 1/3 de x menos 7/3. ¿Sí? Esta es la expresión de la recta normal, que graficada se vería de esta forma. ¿Sí? La expresión de la recta normal más que nada es anecdótico, ¿sí? Porque es una recta que va a ser perpendicular a mi recta tangente, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a abocar mucho más, o sea, la que nos va a tirar la posta en cuanto a lo que es el estudio de las funciones es la recta tangente. ¿Se entiende esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, y la recta normal, o sea, no es necesario en este caso, pero bueno, hay que sacarla igual en todo caso. Claro, sí, no sé si necesario, pero ya te digo, es más anecdótico que otra cosa. Bueno, Igual pero después, podría empezar al revés un ejercicio también, desde la perpendicular. exactamente, sí, un ejercicio puede arrancar sabiendo que la pendiente, que la expresión de la recta normal es tanto, cuál va a ser la derivada de, ¿se entiende? O cuál va a ser la Sí, sí. pendiente de, puede ir por ese lado también. O sea, puede jugar de varias formas lo que es la recta normal, ¿sí? Pero vuelvo con esta idea, la que más información nos va a dar con respecto a la función, a nosotros nos va a servir más la recta tangente, ¿está bien? ¿Les parece si le doy un ejercicio para que charlemos ahora? Sí, antes que me olvide. A ver, esto es lo que les digo yo también a mis alumnos de secundaria y también se los voy a decir a ustedes porque me caen bien. Tomen apuntes, gente. Tómense la libertad de, cuando toman apuntes, ¿no? De lo que uno va diciendo o de lo que van viendo en el pizarrón, ¿no? Cuando estábamos de forma presencial. Eh, Tomen apuntes, escriban ustedes con sus palabras, ¿no? Acá aplico tal cosa, acá uso tal cosa, acá usamos tal propiedad, acá aplicamos los límites. ¿Está bien? Nah, Roger, no. No, ustedes a esta altura del partido no tendrían que tenerle miedo a las fracciones. ¿Está bien? No tendrían que tener miedo a las fracciones. Eh, Bueno, vamos a hacerlo así. Ahí va. Bien, les doy esa, ¿sí? Copien, está bien la consigna, y yo les pongo la diapo para que vayan siguiendo el paso a paso, ¿está bien? No les tengo miedo, me caen mal. ¿Qué sé yo? Ahí me caen re bien las fracciones, son re simpáticas. Avísenme cuando ya copien la consigna, ¿eh? Bien, ¿ya están todos entonces? Les pongo la diapo, así siguen el paso a paso. Sí. Bien, ahí está el paso a paso. ¿Lo ven bien de ahí o quieren que lo agrande del todo? Ahí está bien. Si lo agrando se ve así. Sí, ahí se ve mejor. ¿Se ve mejor? Bien.
Profe, ¿puede mostrar otra vez el ejercicio? ¿Cómo? ¿Puede mostrar otra vez el ejercicio? Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un segundito. Listo. Muy bien.
Profe, Sí, decime. ¿dio los puntos donde tiene que pasar la recta? Ah, ahí está, perdón, gracias. ¿Ya lo tenés? Sí, sí, gracias. Ok.
¿Y cómo vienen? Yo estoy haciendo el afiliar de nuevo, Bueno, porque no me está dando para que se me cancele. ¿Ahí se le dio la derivada? No, siempre no puedo hacerlo. Cuando quiero simplificar, hoy simplificó menos 3 por más 3, siempre me da menos 7, menos 8. No me da nunca. No entiendo. ¿Qué es lo que estás queriendo calcular? Veo que en la parte donde simplifica menos 3 más 3, Sí. ahí nunca me da el resultado. Siempre me da otro número. A mí también, Me nunca Bueno, lo puedo me simplificar queda como menos menos 8. 8, menos 7. A mí me ¿cuál es queda la menos 8, menos imagen? 5. ¿Cuál es la imagen de 3? F de 3, ¿cuánto les dio?
5. 5. 5. Sí, es 5. Bien. Y entonces, ¿cuánto decía el compañero que te daba? 8 y 7. ¿Te daba un 7 ahí? Sí, algún cálculo mal habré hecho. Pero viste que f de 3 te tiene que dar 5. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que acá delante de la x hay un menos, ¿no? Sí, lo puse todo. Entonces 3 evaluado acá, 3 al cuadrado es 9. Con el menos adelante, el primer término te queda menos 9. 2 por 3, 6. Menos 9 más 6 es menos 3. Y menos 3 más 8 es 5. ¿Está bien? Sí, ya encontré la vuelta. Ahora, a ver, voy a revisar lo que puso Sergio. Profe, Sí, la derivada me dio -4. ¿Puede ser? sí. A mí me dio lo mismo. A lo que les dio 4 significa que está bien. Perdón, menos 4. Sergio, ¿por qué te queda 2 delta cuadrado si tendría que quedar solamente menos delta x al cuadrado? No, no me digas que estás siguiendo el ejemplo y que estás confundiéndote, ¿eh? El cálculo auxiliar les tendría que haber quedado menos delta x al cuadrado menos 4 delta más 5. ¿Puede ser? Sí, eso es lo que... ¿Está bien? No sé, Sergio, si pudiste corregirlo, si estás de acuerdo. Está bien. Bueno, sí, la derivada les queda menos 4. ¿Y la expresión de la recta tangente cómo les quedó? ¿Sacaron la expresión de la recta tangente? Sí, están ahí, contéstenme. Estoy perdido. ¿En dónde?
Nada, me perdí en los cuadrados de los binomios, pero no lo voy a preguntar porque es primario. En el desarrollo del cuadrado de binomio, Sí, ya fue. mira, ya que estás, igual esto lo quería comentar en algún momento, se los dejo acá porque después en la práctica van a tener funciones que van a tener potencial cubo, o sea que van a tener que desarrollar cubos de binomio, ¿sí? El cuadrado de un binomio, ¿se acuerdan que era esta formulita? Y el cubo de un binomio era esta que está acá. ¿Está bien? Se los dejo ahí, anótenlo. Roger, ¿qué sería eso? ¿La expresión de la recta tangente? A mí me está dando otra expresión porque la derivada me está dando -4 a mí. ¿Está bien, Roger? ¿Quieren que la revisemos entre todos? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, a mí me dio igual. Así, ¿no? -4x más 17. Sí. Bien. Vamos a ver cómo quedaría gráficamente, ¿no? Menos x al cuadrado era la función más 2x más 8, ¿no? Esta era la función que teníamos. Y Sí, vamos sí. a graficar la recta tangente, menos 4x más 17. Y ahí está. Vamos a poner en rojo. Y fíjense que si yo uso la opción de intersección, y quiero que me dé el GeoGebra el punto de intersección entre esta curva y esta recta. Y fíjense que lo que me está marcando es el punto que tienen en común las dos, ¿no? La curva y la recta. Y en este caso surge el punto que para nosotros es nuestro punto de tangencia, que era el punto 3, 5. ¿Está bien? Lo que significa que esta recta corresponde a nuestra recta tangente. ¿Sí o no? ¿No se puede entrar de vuelta en ese punto de intersección? GeoGebra. Con esta opción, la opción de intersección. ¿Está bien? Profe, Se seleccionan las dos cosas, los dos objetos que querés que te dé el punto de intersección que tienen en común y aparece. Le haces clic acá y clic acá y ahí aparece el punto. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué decían por ahí? Ahí yo llegué, puede ser a menos 4x más 17. Esa es la expresión de la recta tangente. Acá está. Que es esta que está graficada acá. ¿Sí? Ah, ya lo había hecho. Corta en 17 y según la pendiente es avanza 1 y baja 4. Avanza 1 y baja 4. Avanza 1 y baja 4. Avanza 1, baja 4. Y así sucesivamente, ¿no? Y vemos que corta, no corta, va a ser tangente a la curva en el punto de tangencia 3, 5. ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, profe. Muy bien. Bueno, antes de que me olvide, vamos a tomar listo. Tendría que haber tomado mientras ustedes estaban haciendo el ejercicio y colgué. Así vamos a tomar ahora. Profe, ¿podría decir otra vez los resultados si lo practico un poco? O sea, La expresión de sería- la... Sí. Sí, perdón. No, te decía, la expresión de la recta tangente es la que puso Cintia acá en el chat. ¿Está bien? Menos 4 de x más 17
O sea, y es igual a menos 4x más 17 es la expresión de la recta tangente. Y la derivada es menos 4. ¿Está bien? Ok, Muy bien. gracias. No, de nada. Bueno, vamos a parar la grabación, así no se graba que tomo lista, si no se va a hacer muy largo.